Soy Daniela Blandón Ramírez y les doy la bienvenida a este espacio directo a América de France 24 con la actualización de las principales noticias que marcan la agenda internacional. A continuación, nuestros titulares. El progresista Abdul El Sayed ganó las primarias demócratas al Senado por Michigan en Estados Unidos. Por pocos votos superó a su rival más moderada, Haley Stevens, y se medirá ante el republicano Mike Rogers en los comicios de noviembre. Tenemos análisis. Al menos 17 muertos en Kiev y sus alrededores dejan los más recientes ataques rusos en la noche del martes, reporta Ucrania. En tanto, Moscú refuerza su defensa antiaérea y dice haber tomado el control de 2 aldeas más en la región de Zaporilla. Gianni Infantino se reúne de urgencia en Marruecos con la alta dirección de la FIFA para abordar su crisis de gobernabilidad. En medio de la oleada de críticas por su plan de abrir la Copa Mundial a la inversión privada, cada vez más voces piden su renuncia. En Estados Unidos, el candidato progresista Abdul El Sayed ganó la nominación del Partido Demócrata al Senado por Michigan, con el 99% de los votos contabilizados y una estrecha diferencia de menos de 15,000 sufragios, superó con un 48,5% a su oponente, la representante Haley Stevens, quien es más moderada y era apoyada por las bases del Partido Demócrata y grupos pro-israelíes. Para analizarlo, conectamos con María Isabel Puerta Riera. Ella es politóloga y doctora en ciencias sociales. Muy buenos días para usted. Primero que todo, ¿qué implica esta victoria para el ala más progresista del Partido Demócrata? Buenos días, Daniela. Es un triunfo, pero el margen, alrededor del 1%, no es lo que el grupo más progresista estaba esperando. Ellos estaban muy animados por unas encuestas que indicaban que la diferencia iba a ser de entre 10 hasta 15 puntos. Y sin embargo, hasta esta madrugada estuvimos viendo el conteo muy cerrado y de hecho terminó siendo una pelea bastante cerrada de no haber sido quizás por los votos que fueron a la candidata que se retiró, McMurrow. Probablemente Stevens hubiese ganado, ¿no? Entonces eso también es parte del balance. Es indudablemente una victoria para esta ala no solamente progresista, sino de los llamados socialistas demócratas, que están tratando de hacerse un espacio en el partido demócrata, pero no pareciera que es suficiente. Hay temor de que con estos números que sacó el Sayed anoche, especialmente en algunas zonas cerca de Detroit, en algunos bastiones, por ejemplo, de las zonas rurales, esto quizás juegue en contra en la elección general en noviembre. Claro, ahora, ¿qué nos puede contar de Michigan como estado clave de cara a las elecciones de medio término en noviembre, con un partido demócrata que además llega urgido de recuperar ese control de la Cámara Alta? Bueno, Michigan es un estado clave porque es un estado que tiende a votar de cualquiera de las dos maneras. Sin embargo, Eliza Slotkin ganó en la anterior contienda para el Senado. Este era un puesto, digamos, seguro del senador Gary Peters, que decidió retirarse. Y de no haber sido por la presencia o la participación de 3 candidatos fuertes, ¿no? Quizás esto se hubiese decidido de una manera menos traumática para el partido, no solamente en Michigan, ¿no? Creo que hay que entender que al igual que en muchos otros estados de la Unión, acá estamos hablando de un voto que tiene unas características cuando se trata de ciudades, las metrópolis muy pobladas, los suburbios y luego las zonas rurales. Estamos hablando de votos que tienen distinta naturaleza, distintas características, y en esta elección en particular hay que mirar cómo votaron los jóvenes
y los estudiantes universitarios para entender por qué hubo esta enorme influencia, ¿no?, de ese voto joven que generalmente no participa en elecciones de medio término y mucho menos en elecciones primarias, pero que estaban energizados por la candidatura de El Sayed como algo novedoso, ¿no?, algo inédito en el partido. Pero eso no significa que Michigan sea, es decir, no estamos hablando de que inmediatamente gana Rogers, va a ser una elección competitiva, pero creo que hay que ver cómo se comportan entonces los votantes de Stevens en las zonas rurales, el voto afroamericano, el mismo voto judío, que en Michigan hay electores judíos. Así como hay americanos de origen árabe, también hay un importante porcentaje de votos judíos. Entonces, no es nada más la típica discriminación por edades o por género. Aquí también estamos hablando de el contexto educativo, si son clase media. Eso todo va a jugar un papel importante en estas elecciones y en el caso de Michigan no lo va a hacer menos. Claro, y ahora, ¿cómo la victoria de perfiles como el Sayed puede reconfigurar esa agenda demócrata a la luz de las elecciones ya presidenciales de 2028? Bueno, yo creo que si él hubiese ganado como ellos habían asomado por las encuestas que eran encuestas internas, aunque hubo una de Emerson que también entró dentro de ese espacio de 10 a 15, hasta 17% de ventaja, ellos hubiesen llegado quizás a la elección general con un perfil mucho más sólido. Sin embargo, no fue nada más que ganó por un pequeño margen en una elección reñida. Es que también hubo derrotas como por ejemplo la de Cory Bush en Missouri, ¿no? Y no solamente fue que perdió, fue el porcentaje de votos realmente que obtuvo por debajo del 40%, lo que no se habla mucho, no he visto en los medios mayor comentario, pero eso debería indicarnos que no es que hay una ola de DSA o de los progressives en el Partido Demócrata que está ahogando al partido. Hay pequeños espacios donde estos candidatos pueden tener algún éxito. Yo creo que hay que esperar Sí. las elecciones generales para ver cómo el Sayed evoluciona. En estos momentos, viendo sus números, yo no soy muy optimista, ¿no? Sí. Entonces, hay algunos estados donde esto está funcionando para quizás sacudir al Partido Demócrata, pero no veo que sea una ola que vaya a Claro, ahogar al partido como lo fue el Tea Party en el caso del Partido claro. Republicano. Claro, María Isabel Puerta Riera, politóloga, doctora en ciencias sociales, muchas gracias por este análisis. Gracias a ustedes, Daniel, un gusto. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Brasil. El senador Alfredo Gaspar fue designado como fórmula vicepresidencial de Flavio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de octubre. De 55 años y miembro del Partido Liberal, Gaspar ha representado al estado nororiental de Alagoas en la Cámara de Diputados desde el 2023. Esto ocurre en momentos de alta tensión entre los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y Donald Trump, aliado de Bolsonaro, quien es el principal rival del izquierdista, y cuyo más reciente episodio fue la revocatoria de la visa de la embajadora brasileña en Washington. Veamos más en el informe de Samuel Salgado Castro. La potencia del norte y la potencia del sur elevan sus tensiones. Estados Unidos revocó la visa de la embajadora brasileña en su país, una respuesta de Trump al retraso en la aceptación del gobierno de su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva al candidato designado por Washington para ocupar la vacante en la embajada de Brasilia. Pero esta escaramuza no es la primera entre Estados Unidos y Brasil y revela un contexto geopolítico complejo. Por un lado, Trump busca profundizar su influencia en América Latina, en lo que analistas han apodado como la doctrina Monroe. Por otro lado, Lula se atrinchera en un discurso de soberanía en medio de su campaña por un cuarto mandato presidencial. Necesitamos invertir en defensa. Quiero que estemos preparados para que nadie invada este país y se lleve a su presidente, como hicieron. Una clara referencia al derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero.
Según algunos académicos brasileños, el gobierno de Lula quiere evitar teorías de la conspiración sobre el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. Esa también habría sido la razón para negar la visa de 2 funcionarios del Departamento de Estado estadounidense a finales de julio. Altos representantes de Estados Unidos, como el secretario de Estado Marco Rubio, han apoyado abiertamente al ultraderechista Flavio Bolsonaro para los comicios brasileños. Y la disputa también se juega en el terreno económico. En julio, Estados Unidos aumentó sus aranceles a la mayoría de productos brasileños por causa de una supuesta competencia desleal. Ante las políticas adversas de Trump, Brasil siempre ha prometido reciprocidad. En otras noticias del día, al menos 17 personas murieron y más de 40 resultaron heridas tras un ataque nocturno ruso en Kiev y en sus alrededores. La capital ucraniana lleva varias semanas siendo blanco de ataques con misiles y drones que su defensa antiaérea apenas consigue interceptar. Moscú anunció sus refuerzos en fuerzas militares y dice haber conquistado también 2 aldeas más en la región de Zaporizhia. Veamos el informe. El cielo de Kiev una vez más cubierto por el humo de las explosiones. En la noche, la región de la capital ucraniana fue atacada por misiles balísticos rusos. Los mortíferos impactos incendiaron edificios de viviendas y varios almacenes. Fue increíble, ya había oído explosiones en Kiev, pero nada comparable a lo de hoy. Ni siquiera se reconocía que fuera un misil. No sé qué era, no se oía el misil en sí. La onda expansiva simplemente golpeó el carro. Kiev está siendo impactada cada vez con más frecuencia por misiles balísticos y drones rusos. Ya el sábado los ataques mataron a 10 personas, en su mayoría civiles. El número de víctimas civiles se ha disparado en los últimos meses, ya que Rusia y Ucrania intensifican sus ataques de largo alcance. En el de anoche, la defensa aérea ucraniana no pudo derribar ni un solo misil balístico ruso. Este miércoles, Vladimir Putin nombró el jefe de las fuerzas rusas de drones, una nueva rama del ejército ruso. Todo el mundo sabe bien que decidimos crear una nueva rama de las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Sistemas No Tripulados. El objetivo era encontrar a una persona que hubiera demostrado su valía de la mejor manera posible en este puesto. Por lo tanto, consideramos que Denis Liamin es uno de los especialistas más cualificados en este ámbito. Volodymyr Zelensky solicita a Washington autorización para fabricar sus propios Patriot, que se cuentan entre los mejores sistemas interceptores del mundo, pero Donald Trump se niega por el momento a dar su visto bueno. Y la presión aumenta cada vez más sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El directivo mantuvo conversaciones de emergencia con otros altos cargos de la organización en Marruecos este miércoles, entre ellos el secretario general Matthias Grafström. En una carta dirigida a los empleados del órgano rector del fútbol mundial, él y otro ejecutivo criticaron el plan de Infantino, finalmente archivado, de abrir la organización del mundial a inversionistas privados. Esta controversia debilita al presidente de la FIFA, quien se presenta a la reelección el próximo marzo para un 4º mandato. Gianni Infantino cada vez más aislado dentro de la FIFA. Tras ser desamparado por su número 3, Kevin Lamour, el jefe del fútbol mundial se encuentra ahora abandonado por su mano derecha, el secretario general, Matthias Grafström, así como por Arsène Wenger. El ex entrenador del Arsenal, ahora director de desarrollo global del fútbol, es categórico. No hay lugar para inversores privados en la FIFA. No participé en la elaboración de este plan estratégico y me enteré del proyecto a través de los medios de comunicación. La decisión de abandonarlo era absolutamente necesaria e indiscutible, ya que creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad. Como parte de la creación de una sociedad comercial, Infantino consideraba vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados, incluida la familia Trump. El anuncio desató una ola de protestas por parte de las instancias futbolísticas a nivel mundial. La UEFA, así como la Federación Asiática y Norteamericanas, amenazaron con boicotear el Mundial si se concretaba la venta.
Esto obligó a Infantino a abandonar el proyecto tan solo 4 días después de su presentación. Pero eso no bastó para apaciguar la indignación mundial. Y ahora, a sus 56 años, se enfrenta a peticiones cada vez más urgentes para que renuncie a la presidencia de la FIFA, cargo que ha ocupado durante más de 10 años. Es todo por el momento. Yo los invito a que se queden con nosotros en nuestro canal también, en nuestras redes sociales y en nuestra página web france24.com.